Vamos a hacer un repaso relacionado con los 3 capítulos que hemos visto hasta ahora. El primer capítulo que tiene que ver con esto de qué es una señal, un sistema, la clasificación de estos sistemas, las transformaciones de variable independiente. Todo el segundo capítulo está dedicado exclusivamente a los sistemas lineales invariantes en el tiempo. En particular nos enfocamos en cómo calcular la salida de ese sistema a través de la operación de la convolución. Y el capítulo 3, que es la antesala al análisis de frecuencia, que son las series de Fourier. Entonces hemos trabajado en 3 capítulos y vamos a ir conversando algunas ideas sobre esos temas que están relacionados directamente con la evaluación que ustedes van a dar el día jueves. Bien, entonces capítulo 1 es el concepto de lo que es una señal y lo que es un sistema. Capítulo 2, enteramente dedicado para lo que son los sistemas LTI. En particular, la operación que nos interesa aquí es la operación de la convolución. Esta operación de la convolución, como lo comentamos, está definida tanto para señales que son de variable continua como para señales que son de variable discreta o secuencias discretas. Suma de convolución, integral de convolución para diferenciales. Y el tercer capítulo, que es lo que completamos la clase anterior, las series de Fourier. También las trabajamos para secuencias discretas y señales continuas, con esa restricción de que esas señales tienen que ser periódicas. Y también podremos añadir que sean de energía finita y que cumplan con esas condiciones de Dirichlet para que puedan ser representadas a través de una serie de Fourier. Pues vamos a ir poco a poco haciendo un resumen de estos temas. Entonces, el tema 1, que son señales y sistemas. Y iniciamos con una definición de lo que era una señal, lo que era un sistema. Hay una definición más extensa en el libro, como que una señal es la que proviene de la medición de alguna variable física, temperatura, puede ser presión, puede ser potencia de una señal, energía de una señal, etc. Pero en nuestro contexto, la señal va a ser manejada como si fuese información, que es justamente lo que nosotros queremos transmitir a través de un canal, desde el transmisor hasta el receptor. Entonces, definición de señal en una palabra o como una especie de sinónimo sería información. Eso es para nosotros una señal. Y lo que es un sistema, con una notación que ustedes han de haber visto en el libro de Shaw, que es una T, unas llaves, un punto dentro de esas llaves. La definición de un sistema es una transformación de una señal. Por ejemplo, de una manera muy sencillita, si aquí tengo una señal cuadrática, puedo entrar a un sistema que calcula la raíz cuadrada y la salida de esta señal es x de t. Entonces, lo que ustedes observan aquí es una transformación de esa señal, que de hecho la podría escribir de esta manera. La transformación de x cuadrado de t nos da simplemente x de t. Esta notación es una forma de a través de una única letra poder definir lo que es un sistema, una transformación de esa señal. Y estas señales, que luego vamos a procesarlas o trabajarlas o transformarlas en un sistema, existen de dos tipos. Las que son las señales continuas, cuya variable independiente es continua, y las señales que son discretas. Recuerden que a las señales discretas también se las denomina secuencias, que es un nombre un poquito más común en el contexto de lo que es procesamiento de señales. En particular, ustedes van a entender un curso del siguiente ciclo que está solamente dedicado al procesamiento de señales discretas, porque esas señales discretas, al pasar después en un proceso de cuantización, codificación, previamente un muestreo, se convierten en series de cadenas de bits y se produce un tratamiento digital de la señal, donde se tiene una mayor facilidad, rapidez de procesamiento, y de hecho
ciertos contextos es más económico, pues ustedes van a entender inclusive un curso más arriba de comunicaciones digitales y una pequeña porción que es comunicaciones análogas, y ustedes van a entender por qué la gran parte del procesamiento se hace en estas secuencias discretas o señales discretas. En cuanto a notación, cuando una señal es continua, recordemos que la definición de señal continua es que su variable independiente es continua, es decir, que para cualquier instante de tiempo está definido, era una letra minúscula y t. Y para una secuencia discreta, la notación era una x minúscula y aquí n, que era la letra que sirve para identificar la variable independiente de tiempo discreto, que en este caso es una secuencia contable, es una secuencia contable. Entonces recordemos que aquí t, el tiempo es la variable independiente, y acá n es la variable independiente, continuo y discreto. Y una de las operaciones que podemos realizar con estas señales para poderlas clasificar, para poderlas ordenar, es calcular su energía y su potencia. Y ustedes recordarán en sus cursos de circuitos, tienen cálculos donde encuentran la potencia instantánea, por ejemplo, en cierta sección de un componente del circuito, donde encuentran la potencia en un instante de tiempo. Aquí en este contexto aparece una potencia que tiene un adjetivo adicional que se conoce como la potencia promedio, porque va a ser calculada a lo largo de todo el intervalo de la señal, y la energía total. Pero más adelante simplemente se va a denominar o bien energía o bien potencia. Entonces, potencia y energía son herramientas que me sirven para clasificar a las señales. Si ustedes recuerdan en su curso de física, ustedes podían calcular la potencia de un cierto, vamos a suponer la potencia de una resistencia como la energía dividida por un intervalo de tiempo. Aquí es más o menos similar. Entonces, la energía está definido como la integral de menos infinito a más infinito del módulo cuadrado de la señal que yo quiero analizar. Entonces, noten que aquí aparecen las notaciones que ya justamente indican que esa señal x de t inclusive puede ser compleja, ya que a través de esta operación del módulo o valor absoluto que ustedes deben conocer así, yo puedo generalizar el cálculo de esta energía para señales que son complejas. O podría decir que es para tanto señales reales como complejas. Y la potencia está definida como el límite cuando un cierto t mayúscula, en este caso t es una letra para identificar el intervalo de tiempo. Más adelante reutilizamos esta misma letra para el periodo fundamental, pero aquí lo vamos a utilizar para encontrar la potencia promedio. Integral de menos t hasta más t de módulo cuadrado de t. Ustedes pueden observar que esta porción de aquí es la energía y la estoy dividiendo para la longitud del intervalo. Ustedes pueden observar que si voy desde menos t hasta t en el tiempo, todo este intervalo de aquí es 2t, justamente el término que estoy promediando. Entonces, el cálculo de la energía y el cálculo de la potencia son ya herramientas para, si usted tiene una señal, que también comentamos que una señal es representada a través de una función matemática, utilizo energía potencia y puedo calcular esas características. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, la señal x1 de t y la señal x2 de t, utiliza estas herramientas y puede saber cuál de esas dos señales tiene una mayor energía total o una mayor potencia promedio. Estas ecuaciones para la parte continua. Para la parte discreta son similares, pero en la parte discreta, como son secuencias, en lugar de utilizar integrales, que son para las variables independientes continuos, utilizamos sumatorios. Entonces la energía es el sumatorio del módulo de esta secuencia discreta al cuadrado. Y es para todo el intervalo de menos infinito a más infinito. Y la potencia, como límite, cuando un n mayúscula tiene infinito, de 1 sobre 2n más 1, recordemos que este más 1 es el conteo de la muestra en cero,
Y acá viene justamente la ecuación de la energía que hemos mostrado antes. N de menos infinito a más infinito. Existe una notación adicional que se suele utilizar aquí como subíndice de la energía y de la potencia para indicar que es la potencia promedio y la energía total, para diferenciarlos justamente de esa potencia instantánea que también se puede calcular. Entonces, con estas herramientas en tiempo continuo, con estas herramientas en tiempo discreto, se pueden clasificar señales en tres tipos. Señales de potencia promedio infinita, señales de energía infinita y señales que no son ni de potencia ni de energía finita. En general, para el caso del estudio de las transformadas o el análisis de Fourier, nosotros vamos a trabajar con señales que sean de energía finita. Esa va a ser la restricción. Luego nosotros trabajamos con maneras de poder manipular la señal a lo largo del tiempo, y esa manipulación de la señal a lo largo del tiempo se conoce como la transformación de la variable independiente. Entonces, en tiempo continuo, recordemos que esta es la notación para una señal. Noten aquí, justamente estoy indicando que una señal es representada con una función matemática, y este t de aquí es la variable independiente de esta señal. Entonces había un apartado luego del cálculo de energía y potencia que era transformación de variable independiente. Transformación que vamos a abreviar así, de variable independiente. Y esa transformación de variable independiente me permitía hacer adelantos o atrasos, me permitía hacer reflejos y me permitía hacer escalamientos de la señal. Entonces, vamos a verlo desde tiempo continuo primero a estas transformaciones de la variable independiente, que son tres, aunque en secuencias discretas vimos solo dos, porque las que eran equivalentes de ensanchamiento y aceleración, más adelante, de hecho, en la parte que es estrictamente de procesamiento digital, trabajamos con lo que es interpolación y desviación un poco más a fondo, porque además de trabajarlo en el tiempo, también se hace un análisis utilizando lo que es la transformada de Fourier para ver cómo el espectro cambia en frecuencia. Entonces, de estas tres transformaciones de variable independiente, la primera era el desplazamiento temporal. Aquí hay que poner énfasis en este término temporal, donde yo podía tener o bien un adelanto de la señal, o bien podía tener un atraso de la señal. Entonces, el adelanto de la señal, si yo tengo la señal x de t, y esa señal se adelanta en el tiempo, yo tendría la señal x de t más un cierto t sub 0, considerando que este t sub 0 es un valor positivo. Si tengo un atraso de mi señal, la notación es que tendría como resultado x de t menos t sub 0, igual con este t sub 0 positivo. Gráficamente es más interesante ver este tipo de transformación de variable independiente. Una de las cosas que hay que irse acostumbrando a lo largo ya mismo del curso de los siguientes es que ustedes siempre tienen que tener claro qué etiqueta va en cada eje. Como esto es una señal de tiempo continuo, entonces colocamos la T minúscula aquí. Entonces vamos a hacer una señal muy sencillita que va de 0 a 3 y tiene amplitud 1. Esta va a ser mi señal X de T. Y yo voy a formar aquí mi señal de X de T más 2, que va a ser un adelanto. Aquí X de T menos 3, que va a ser un atraso. Entonces, esta transformación de variable independiente, noten que está justamente dentro de lo que es nuestra variable independiente entre los dos paréntesis. T más 2 indica que la señal se va a adelantar 2 instantes de tiempo. En este caso, la señal se va a desplazar y hacia la izquierda 2 unidades. Entonces, me quedaría la señal de este tipo aquí, menos 2 y aquí 1. Ustedes pueden observar que justamente este es un desplazamiento de la señal hacia la izquierda.
Y lo que tendría acá con esta señal que ustedes pueden ver que se atrasa 3 unidades en el tiempo. Voy a extender un poco esto de aquí para que sea más fácil visualizar ese desplazamiento. Es una señal que en cambio se va hacia la derecha. 3 unidades aquí y 6 acá. Y una de las cosas que tienen en común estas tres operaciones de desplazamiento, reflejo y el ensanchamiento es que la amplitud de la señal no va a cambiar. Ustedes pueden observar que la amplitud de aquí de la señal es 1. Sufrió el desplazamiento temporal, sigue siendo 1. Acá también tuvo un desplazamiento temporal, sigue siendo 1. No cambia la amplitud de la señal. En tiempo discreto es similar. Es más sencillo dibujarlo acá en tiempo continuo y en tiempo discreto es lo mismo. La segunda transformación de variable independiente es el reflejo, que lo utilizamos en la operación de convolución, que también se conoce como la inversión de la señal. Entonces, si yo tengo una señal x de t, la notación de la señal que ha sido reflejada en el tiempo es x de menos t. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Aquí tengo mi señal x de t. Y por acá voy a generar mi señal reflejada x de menos t. Esa señal reflejada tiene un desplazamiento, como si colocáramos un espejo justamente en lo que es el eje Y. Y esta señal reflejada vendría a dibujarse así. Vamos, aquí está 3, aquí está menos 3, menos 2. Y la amplitud, igual que en el caso anterior, como ustedes pueden observar, no cambia. Para el tiempo discreto podemos hacer un ejemplo sencillito. Para el tiempo discreto, vamos a suponer que nosotros tenemos aquí en el instante 0 una muestra que vale 1. Y aquí en el instante 1 una muestra que vale 2. Y por aquí es mi señal x de n. Y por aquí voy a dejar la señal que es reflejada. Es muy similar al caso anterior. Entonces la señal que está en torno de 1 sigue valiendo 1 y la señal que está, perdón, en torno de 0 sigue valiendo 1. La señal que está en torno de 1 se refleja hacia la parte negativa manteniendo su amplitud. Entonces noten que las amplitudes no cambian en esas transformaciones de variable independiente. Y la tercera tiene que ver con el escalamiento temporal. Y este escalamiento temporal lo vimos simplemente desde la perspectiva de una señal continua, porque la parte discreta, como les comentaba, esa la vamos a trabajar en el curso siguiente, que es el procesamiento digital de señales, donde esas operaciones se llaman diezmación e interpolación. Entonces el escalamiento temporal en tiempo continuo, si ya tenía una señal x de t, un escalamiento podría ser x de 2t, donde el tiempo se hace 2 veces más grande y por tanto la señal se va a hacer 2 veces más pequeño, se va a acelerar. O podría tener, por ejemplo, x de t medios, donde, como ustedes observan, el tiempo se divide para 2, por tanto la señal se hace 2 veces más grande. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo de menos 1 a 1 t, y esta sería mi señal x de t. Y por acá voy a dibujar la señal x de 2t y por acá la señal x de t medios. Entonces, es muy sencillo eso de aquí. Como el tiempo se hace 2 veces más grande, la señal se va a hacer 2 veces más pequeña. Entonces, en lugar de estar de entre menos 1 y 1, la señal va a estar acotada entre menos medio y medio. La amplitud, similar al caso anterior, no cambia, sigue siendo la misma. Y el último caso que está acá, como el tiempo se hace 2 veces más pequeño, ustedes pueden ver que estoy haciendo t para 2, la señal se hace 2 veces más grande. Entonces tendría una señal que en lugar de ir de menos 1 hasta 1, como originalmente va desde menos 2 hasta 2 y la amplitud no cambia. Entonces tenemos estas transformaciones de variable independiente y para que observen en conjunto por qué se llama transformaciones de variable independiente, las vamos a escribir aquí. Entonces la primera es el desplazamiento. La segunda es la inversión o el reflejo temporal. Y la tercera es la que
hemos denominado el escalamiento alfa t. Entonces nuestra señal original es x de t, donde este t de aquí es mi variable independiente. Y la voy a transformar. Entonces noten que la primera transformación es sumarle una constante que es el desplazamiento. La otra transformación podría verse como que estoy multiplicando por -1, que genera el reflejo. Y la tercera transformación que la multiplico por un valor de alfa, que puede ser mayor que 1, menor que 1, inclusive puede ser negativo o positivo. Se puede tener un tipo de transformación que agrupe las tres. Por ejemplo, x de 2 menos 4t, por ejemplo. Ustedes pueden observar que aquí tengo un desplazamiento, tengo un reflejo y tengo un escalamiento. Entonces yo puedo hacer esas transformaciones en cualquier orden. Puedo hacer primero el desplazamiento, después el reflejo y finalmente el ensanchamiento. O también puedo hacer primero el ensanchamiento, después el reflejo y después el desplazamiento. Teniendo cuidado que si primero se hace el reflejo, todas las otras operaciones también se invierten. Y si yo hago primero el escalamiento, también las otras operaciones se invierten. Entonces, puedo tener las tres operaciones en una sola. Luego, nosotros pasamos a estudiar un poco más a detalle lo que era un sistema. Y ese sistema nosotros lo dibujábamos como si tenemos por aquí una señal x de t, que la denominamos la entrada al sistema. Viene aquí un cierto bloquecito, un cuadro, un rectángulo que justamente indica que por ahí va a pasar la señal y se va a transformar. Y tenía por acá mi salida. Y las etiquetas que tiene este sistema son comunes a lo largo de todo el curso, se mantienen. Entonces la señal que entra aquí, justamente la entrada del sistema. Y esta señal que sale del sistema tiene dos nombres que se los puedo utilizar indistintamente dependiendo del contexto, inclusive del tema que esté viendo. Entonces una puede ser denominada esta señal la salida del sistema, que es de hecho bastante obvio a partir del gráfico, pero también se le conoce como la respuesta del sistema. Las dos son equivalentes. Entonces este sistema podía ser clasificado o podría tener la característica de que sea un sistema con memoria o un sistema sin memoria. Podría ser un sistema invertible. Podría ser un sistema causal. Podría ser un sistema lineal. Podría ser un sistema invertible en el tiempo. Perdón, un sistema invariante. Un sistema invariante en el tiempo. Con memoria, sin memoria, invertible, causal, lineal, invariante. Entonces, un sistema con memoria es aquel que... Empezamos con la definición de sistema sin memoria. El sistema sin memoria es para calcular la salida en un instante particular. Por ejemplo, para calcular la salida en el instante 3, lo único que necesito es la entrada en ese instante 3. Entonces no preciso haber almacenado entradas previas para hacer ese cálculo. En cualquier otro contexto sería un sistema con memoria. Un sistema invertible es aquel que si yo coloco la salida de mi sistema, es decir, en este punto, otro sistema en serie, y la salida de ese sistema en serie me da la entrada al primer sistema, digo que el sistema es invertible. Sistema causal, también denominado sistema no anticipativo, es aquel que para calcular la salida del sistema necesito de la entrada en ese instante particular y de entradas pasadas. No necesito las entradas futuras o descarto las entradas futuras, por eso estos sistemas causales los conocemos como sistemas no anticipativos. Sistema lineal, que justamente estas dos propiedades de aquí son las que definen lo que es el capítulo 2, es aquel que si yo tengo la suma de varias señales a la entrada de mi sistema, es decir, que si yo aquí tengo, por ejemplo, x1 de t más x2 de t, y si a la salida yo observo la respuesta a cada una de estas entradas, por ejemplo, esta es la respuesta a la entrada x1,
sumada a la respuesta de la entrada x sub 2, yo digo que el sistema es lineal. Este se conoce como el principio de superposición, o que está compuesto por la parte de homogeneidad y la parte aditiva. Y lo que es un sistema invariante del tiempo es decir que si yo tengo una señal x de t y produce una salida y de t, si la entrada es desplazada en el tiempo, por ejemplo, tengo x de t menos 3, voy a tener la misma salida simplemente desplazada. Esa es la idea de que un sistema sea invariante del tiempo. Y todo el segundo capítulo se centra en este tipo de sistemas, que viene a ser el famoso sistema LTI, sistema lineal e invariante al tiempo. Aquí faltó añadir que existe un sistema adicional, que son los sistemas estables. Y el sistema es estable cuando a la entrada de mi sistema ingreso una entrada acotada y sale una salida acotada, que es lo mismo decir que si ingreso una entrada finita, una constante, por ejemplo, lo que tengo que observar a la salida es una salida que también es finita o constante. El caso de un cortocircuito, por ejemplo, cuando una corriente pasa por un cable que tiene una resistencia próxima a cero, entonces ingresa un voltaje que es finito de 5 voltios y la corriente tiende al infinito, que es lo que hace justamente que un cable en su protoboard se queme, sufra un desperfecto. Ese sería un ejemplo de un sistema que es no estable. Entonces, todo esto es lo que englobaba el primer capítulo. Como ustedes pueden ver, es algo sencillo. ¿Qué sistema, qué señal, herramientas para clasificar a esas señales, potencia, promedio, energía total, luego transformación de variable independiente y finalmente esta clasificación de sistemas que justamente nos dan la introducción para lo que es el segundo capítulo. Entonces, en el capítulo 2 está exclusivamente enfocado en lo que es un sistema lineal invariante del tiempo. Entonces vamos a describir aquí ya cuáles son justamente esas ecuaciones que tienen la linealidad y que el sistema sea invariante del tiempo. Entonces, que el sistema sea lineal tiene que cumplir con dos subpropiedades, podríamos decir, que también se la conoce con el principio de superposición. Y es mucho más sencillo verlo utilizando un pequeño ejemplo. Entonces, para eso vamos a utilizar la notación simplificada de sistema que hemos comentado también en el curso. Entonces, yo tengo una cierta señal x1 de t que entra a un sistema. Noten que aquí el sistema lo voy a representar simplemente con la flecha, que es una forma alternativa de utilizar el cajón que mostramos en la indicación anterior. Yo también puedo representar un sistema como una flecha, tal como está indicado aquí. Entonces, una cierta señal x sub 1 de t entra a un sistema y genera la respuesta o la salida y sub 1 de t. En el mismo sistema, yo ingreso la señal x sub 2 de t y el sistema me responde con la señal y sub 2 de t. Si al mismo sistema yo le ingreso x sub 1 de t más x sub 2 de t, y si el sistema me responde con la suma de las respuestas a cada una de esas entradas individuales, es decir, y sub 1 de t más y sub 2 de t, yo digo que este sistema es lineal. Yo puedo inclusive escalar estas señales, por ejemplo, aquí ponerle 4x sub 1 y aquí 3x sub 2. Y aquí me va a salir 4 veces y sub 1 y aquí 3 veces y sub 2. Entonces, esto que ustedes observan aquí, que está indicado para dos señales, x1 y x2, se puede generalizar para cualquier número de señales. Por ejemplo, si yo tuviera 20 señales a la entrada del sistema y a la salida observo que tengo la suma de las respuestas a cada una de esas 20 entradas, el sistema es lineal. Entonces, aquí, en este ejemplo, está lo que es el principio de superposición, donde tengo la propiedad aditiva y homogénea de escalabilidad. La propiedad aditiva es esto de aquí, la propiedad de escalabilidad, que multiplicarse por una constante de la señal, sale la misma constante, pero se mantiene justamente la respuesta de esa señal particular. Entonces, la propiedad de linealidad, la propiedad de que el sistema sea invariante al tiempo. Sucede cuando si yo tengo que mi sistema entra la señal x de t
que el sistema me responde con la señal y de t. Cuando la señal de entrada, la misma señal x de t, tiene un cierto desplazamiento t sub 0, este t sub 0 es genérico, puede ser adelanto o atraso, y el sistema me responde con la misma salida y es simplemente desplazada, yo digo que el sistema es invariante al tiempo. Por ejemplo, si ponemos aquí aquí tengo que x de t me sale y de t, y si aquí ingreso x de t menos 3, aquí me va a salir la misma señal y, pero simplemente desplazada 3 unidades hacia la derecha. Entonces, los sistemas que cumplen con estas dos características son los sistemas LTI, lineales invariantes en el tiempo. Entonces, nosotros encontramos una ecuación que en el caso de tiempo discreto, yo podía encontrar la salida de ese sistema LTI. Y nosotros mostramos que si tenía una señal de entrada x de n que ingresaba a un sistema caracterizado por una cierta función h de n, que la denominamos respuesta al impulso, que la vamos a definir un poco más adelante. La salida y de n se puede calcular a través de la operación denominada suma de convolución, que se puede inclusive simplificar simplemente a convolución. ¿Cuál es la notación de la convolución? Es x de n, un asterisco. Este asterisco de aquí significa convolución. No lo voy a confundir con la operación de multiplicación. Convolución con la respuesta al impulso. ¿Ok? Cuya ecuación matemática es el sumatorio de x de k por h de n menos k para k de menos infinito hasta más infinito. Entonces, la misma operación de convolución que ustedes observan aquí me sirve para definirla. Entonces, observemos cuáles son los elementos que están involucrados en la convolución. Tengo aquí la salida del sistema, tengo acá la entrada del sistema y tengo aquí la respuesta al impulso. Entonces, la definición de convolución es muy sencilla. La convolución es esa operación que me permite calcular la salida del sistema para cualquier entrada, conociendo la respuesta al impulso. O si lo quisiera simplificar más todavía, diría que la convolución me sirve para calcular la salida de un sistema LTI. Y listo, ya estaría definido. Y en tiempo discreto es similar, pero en este caso, como es una variable continua, utilizamos una integral. Entonces, en tiempo continuo, tengo mi señal x de t, que entra a un sistema caracterizado por una cierta respuesta al impulso h de t. Tengo aquí mi salida que la calculo con la convolución. En este caso se denomina integral de convolución, que es una forma de diferenciarlas. Entonces aquí la convolución es de la entrada. Nuevamente la notación de asterisco, h de t. Y esta operación es la integral de menos infinito a más infinito de x tau por h de t menos tau de tau. Y tiene exactamente la misma descripción que la parte discreta. Entonces, simplificando diría, ¿para qué me sirve la convolución? Para el cálculo de la salida de un sistema LTI. Lo puedo extender más. Entonces, la convolución me sirve para encontrar la salida de un sistema LTI para cualquier entrada, conociendo la respuesta al impulso. Y listo, ya extendí el significado de esta operación. Entonces, las operaciones que están involucradas en la convolución, ustedes pueden ver que primero tengo que poner en función de una nueva variable k a la respuesta al impulso, la tengo que reflejar, como ustedes pueden ver. Aquí aparece un reflejo, la tengo que desplazar. Tengo luego que hacer el producto de estas dos señales y finalmente un sumatorio. Entonces, en función de los videos que ustedes vieron relacionados con esta operación, es un cálculo bastante elaborado. Hay que tener un poco de cuidado en definir los límites donde la señal se traslapa, es decir, donde existe una multiplicación no nula de estas dos señales y los límites de la respuesta o la salida del sistema. Entonces noten que en el caso continuo es similar. Tengo que poner en función de una nueva variable tau. Luego tengo que
reflejar una de esas funciones, en este caso la respuesta al impulso. Después tengo que hacer un desplazamiento. Luego tengo que multiplicar las dos señales y a ese resultado lo tengo que integrar en el intervalo donde ese producto se traslapa. También, como ustedes pudieron ver, es un caso bastante elaborado. Entonces, a manera de ejemplo, en el tiempo continuo, que es más fácil dibujar la señal en tiempo continuo, vamos a suponer que aquí yo tengo esta señal. Desde -2 hasta 2, esta va a ser mi entrada al sistema. Y mi respuesta al impulso va a ser esta señal que está aquí. Entonces, el primer paso, como ustedes pueden ver, es poner en función de tau. La señal originalmente está en función de t. Ahora simplemente hay que cambiarle y ponerle en función de tau. Son las mismas gráficas, pero en lugar de t, ahora va tau. Ahora va tau. De -2 a 2, amplitud de 1, amplitud de 1. Y aquí tengo la señal x tau y aquí tengo h de t menos h de t simplemente. Perdón, h de tau. Solamente cambiar las letras, t por tau. Y ahora realizo esto de aquí. Noten que tengo aquí la operación del reflejo y la operación del desplazamiento. Puedo hacer cualquiera de las dos primero. Entonces vamos a hacer primero el reflejo. Entonces vamos a formar h de menos tau. Y si reflejo esta señal, ustedes pueden observar que me quedaría de esta manera. Tengo h de menos tau. Y ahora voy con la segunda operación que ustedes pueden ver que es un desplazamiento. Entonces, formaría aquí h de t menos tau. Y la señal estaría desplazada por aquí. T menos 1. Y aquí simplemente t. Y ustedes pueden observar que en este caso particular t es menor que 0. De hecho, esta notación de aquí, para que sea más sencillo compararla con la operación de h de t menos tau, suele reescribirse como h de menos tau más t. Entonces, este más t, ustedes han de ver que aquí en lugar de poner t menos 1 es menos 1 más t, para que sea similar a la ecuación original. Y aquí como originalmente estaba 0, y si le sumo t, va a seguir siendo obviamente t. Entonces este valor de t va a ir aumentando y esta señal de aquí se va a ir desplazando hacia la derecha. Tal cual ustedes vieron en esos videos que yo les compartí, y se van las señales multiplicando y ese resultado integrando en el intervalo donde se traslapan y finalmente construye la convolución. Entonces la convolución tiene esta señal que es h de t y h de n, denominada respuesta al impulso. Esta respuesta al impulso caracteriza por completo el sistema. Si usted conoce la respuesta al impulso, puede saber si el sistema es estable, si es invertible, si es causal y también si es, ¿cuál es la otra propiedad? Con memoria y sin memoria. Entonces, esta respuesta al impulso se define de manera muy sencillita. Tengo aquí mi sistema, que es LTI. Ustedes ya saben que aquí está la entrada y acá está la salida del sistema. Entonces, la definición de estas funciones de aquí, respuesta al impulso, son muy sencillas y se pueden hacer a través de este esquema que está aquí. Si a mi sistema LTI yo le conecto a la entrada un impulso, la función delta de t, el sistema va a responder con la respuesta de ese impulso con la función h de t. Si lo pusiera desde la perspectiva discreta, si a mi sistema ingresa la función delta de n, lo que yo voy a observar acá es la respuesta de ese sistema, que es justamente la respuesta al impulso, que es h de n. Entonces es muy sencillita la definición de la respuesta al impulso, que es la salida del sistema cuando la entrada es un impulso. Esa es la definición de la respuesta al impulso. Entonces hay algunas propiedades que tiene esta convolución.
Por ejemplo, en la propiedad conmutativa, que dice que yo haga la convolución entre x de t y h de t, es equivalente a que haga la convolución entre h de t y x de t. En algunos ejercicios, esta propiedad hace que sea más fácil tomar una de estas dos señales, reflejarla y desplazarla. Entonces, en la notación que vimos hace unos instantes, esto es equivalente a que yo haga la integral de menos infinito, más infinito, de x tau h de t menos tau de tau. Pues esta propiedad es lo mismo que yo haga la integral de h de tau y la señal que sea reflejada y desplazada va a ser la entrada x de t menos tau de tau. Es una propiedad interesante que simplifica en muchos contextos el cálculo. La otra es esa propiedad asociativa que se tiene x. Esta es equivalente también para la parte discreta. Perdón, distributivo. Tengo h1 de t más h sub 2 de t. Eso es igual que x de t convolucione con h1 de t y le sume el resultado de la convolución de x de t con h sub 2 de t. Bueno, la otra propiedad es igualmente de sencilla. Vamos a revisar una propiedad que es muy interesante por la utilidad que tiene en algunos contextos más adelante. Es qué pasa cuando la señal x de t convoluciona con un impulso y qué pasa cuando la señal x de t convoluciona con un impulso que ha sido desplazado. Entonces, después de este primer receso, vamos a comentar estas dos propiedades y luego analizar más propiedades de los sistemas en función de la respuesta al impulso. Entonces, hagamos aquí nuestra primera pausa. Bien, entonces, este sistema LTI caracterizado con la respuesta al impulso. Estas propiedades que aparecen aquí van a ser utilizadas en algunos contextos del curso y pues, es sencillo. Dice que cualquier señal que convoluciona con un impulso queda la misma señal. Y cualquier señal que convoluciona con un impulso que ha sido desplazado es la misma señal, simplemente desplazada. Estas propiedades van a ir apareciendo poco a poco. Como la respuesta al impulso h de t o h de n caracteriza por completo al sistema, observando más de cerca esta función, yo puedo decir si mi sistema es con o sin memoria, si es un sistema causal, si es un sistema estable. Entonces, puedo decir que el sistema es con o sin memoria, si el sistema es estable, si el sistema es causal y si el sistema es invertible. Entonces, para que el sistema sea con y sin memoria, esta respuesta al impulso tiene que ser simplemente la función delta. Entonces, simplemente la salida captura la entrada, o necesita la entrada en ese instante de tiempo. Para que sea estable, yo tengo que integrar esta función de menos infinito a más infinito y ese resultado tiene que ser finito. Para que sea causal, esta respuesta al impulso tiene que ser igual a 0 para instantes anteriores a 0. Y para que sea invertible, si yo tengo aquí mi primer sistema y aquí aparece este otro sistema que se denominaba sistema inverso, estos dos sistemas en serie tienen que ser equivalentes a la función delta de t. Entonces, aquí se cumpliría lo que dice esta propiedad primera que comentamos acá. Esta.
De esa manera mi sistema fuera invertible, es decir, que lo que aparece a la salida del segundo sistema es equivalente a lo que está a la entrada del primer sistema. Algo muy similar en el caso discreto en lugar de integral, sumatorios. El resto es equivalente. Entonces, a un sistema que tiene esa característica de ser lineal invariante en el tiempo, caracterizado por la respuesta al impulso, yo lo puedo describir utilizando una ecuación diferencial. Por ejemplo, en tiempo discreto, un ejemplo sería la derivada de la salida más 3 veces la salida es igual a la entrada. Entonces, esta es una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Como les comenté en clase, ustedes van a tener todo un curso dedicado a la solución de estas ecuaciones diferenciales. Van a tener, por ejemplo, un método donde la respuesta o la solución de esta ecuación diferencial es la suma de una respuesta homogénea cuando la entrada vale 0 y la suma de una respuesta particular cuando yo asumo cuál podría ser esa respuesta y luego ingresar a esta ecuación diferencial y finalmente sumo la respuesta particular y la respuesta homogénea y tengo la respuesta de la ecuación diferencial. Y en tiempo discreto yo podría poner y de n menos 2 más y de n menos 1 más y de n es igual a x de n. Aquí, perdón, es tiempo continuo y acá tiempo discreto. Entonces, tiempo continuo a este sistema LTI lo puedo describir con esta ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial muestra de la manera implícita relación entre entrada y salida. Y en tiempo discreto utilizo esta ecuación de aquí que se conoce como ecuación de diferencias. Esta ecuación de diferencias en el dominio del tiempo se resuelve a través de un método de recursividad. Por lo general se asume que el sistema es causal y eso nos ayuda a encontrar las condiciones iniciales. Pero donde vamos a realmente trabajar con estas ecuaciones es una vez que nosotros hayamos visto lo que es la transformada de Fourier. En la transformada de Fourier, este par de ecuaciones se resuelven utilizando estrictamente procesos algebraicos y simplifica bastante el sistema. En el capítulo 3, vamos a borrar aquí, empezamos nuestro estudio de lo que es el análisis en el dominio de la frecuencia de una señal, sea continua, sea discreta. Ese primer análisis es a través de una representación de una señal que es periódica en una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Entonces, la primera condición es que la señal sea periódica. Así que esa señal sea equivalente a x de n más n mayúscula, tiempo discreto, o bien la misma ecuación en tiempo continuo, donde este n mayúscula en contexto discreto es periodo fundamental y este t mayúscula en la parte continua es el periodo fundamental. Una definición sencilla de lo que es una señal periódica es aquella que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Y estos periodos fundamentales es el mínimo tiempo en el cual esa señal se repite. Entonces, si mi señal cumple con estas características de ser periódicas, yo la puedo representar como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Entonces, la ecuación de la serie de Fourier, que es justamente la que hace esa representación, tiempo continuo es sumatorio para todo valor de k, e a sub k por e a la j k omega sub 0 t, y ese a sub k que son los coeficientes espectrales. Nosotros justamente mostramos que la fórmula de calcular es a través de esta integral. Omega sub 0 t de t. Entonces, representar es indicada por el igual que este. Yo en la parte izquierda tengo la señal periódica y en la parte derecha la tengo representada como esa combinación lineal de estas exponenciales complejas relacionadas en forma armónica. Estos a sub k son los coeficientes espectrales que se calculan con la ecuación de análisis de la serie de Fourier. Y voy a conseguir estos a sub k, recordamos que tienen
ciertas características, que la sub 0 es el valor constante o valor de C, y la sub 1 sería el primer armónico, y la sub 2 sería el segundo armónico, a sub 3 el tercer armónico, y así. Entonces hay ejercicios donde ustedes van a ver que, por ejemplo, les piden que calculen los primeros 10 armónicos, entonces tienen que hacer el cálculo hasta a sub 10. En tiempo discreto, la serie de Fourier es que si yo tengo una señal x de n, se puedo representar. Aquí en tiempo discreto hay una pequeña diferencia con lo que es tiempo continuo, porque en este caso, como las exponenciales complejas armónicamente en relación en tiempo discreto son periódicas con periodo n, entonces basta con que yo haga este sumatorio a lo largo de un periodo, que es la notación que ustedes observan aquí, que se coloca simplemente como límite inferior de esos coeficientes a sub k por e a la j k omega sub 0 n, y esos a sub k los calculo utilizando esta ecuación que ustedes observan aquí. E a la menos jk omega sub 0 n, recordando que este omega sub 0, que es la frecuencia fundamental, es 2pi sobre periodo en el caso continuo, y en el caso discreto es 2pi sobre n sub 0. Sobre n, perdón, n sub 0. Se suele utilizar con ese índice sub 0 para indicar que es el periodo fundamental. Entonces, esta es la ecuación de síntesis de la serie de Fourier. Y acá es la ecuación de análisis en caso discreto. Había una pregunta que la contestamos en clase que decía que si todas las señales periódicas tienen serie de Fourier. Y la respuesta era que no. Que para que una señal tenga serie de Fourier, esa señal tiene que ser o bien absoluta, ser de energía finita. Por ejemplo, en tiempo continuo, una señal de energía finita es una de las herramientas que ustedes ya aprendieron en este curso. La energía total tiene que ser finita. Y en tiempo discreto, similar. Este sumatorio tiene que ser finito. Entonces, de esta serie de Fourier aparecían unas propiedades, por ejemplo, que la propiedad de linealidad, que decía que si yo tengo que x1 tiene unos ciertos coeficientes espectrales a sub k, y x sub 2 tiene unos ciertos coeficientes espectrales b sub k, si yo sumo estas dos señales y a ese resultado calculo la serie de Fourier, lo que voy a tener como resultado es la suma de sus coeficientes espectrales. Tiempo continuo, tiempo discreto es equivalente a esta propiedad. Y una propiedad interesante que después también aparece en los otros tipos de transformadas es que si tengo una señal x, vamos a poner en tiempo continuo, x sub 1, periódica, que se multiplica en el dominio del tiempo con una señal x sub 2 periódica, si yo calculo la serie de Fourier, lo que yo voy a observar es que los coeficientes espectrales va a ser la convolución de los coeficientes espectrales de la primera señal con la convolución de los coeficientes espectrales de la segunda señal. Y otra propiedad que aparecía por ahí es que si la señal es desplazada en el tiempo, había un cambio de fase en esos coeficientes espectrales. Por ejemplo, si la señal x de t periódica tiene coeficientes espectrales a sub k, si esta señal de aquí es desplazada en el tiempo y calculo los coeficientes espectrales, voy a tener los mismos coeficientes espectrales a sub k, pero multiplicadas por una exponencial que es proporcional a ese desplazamiento. Entonces, justamente, como a sub k es un número generalmente complejo, al multiplicarse por esta exponencial compleja, noten que va a haber un cambio de fase. Cuando multiplico dos complejos, lo que sucede con las fases es que se suman y sus módulos se multiplican. Entonces, justamente ese cambio de fase está en este producto de estas señales que aparecen aquí.
¿Qué más? Series de Fourier. Y eso sería lo que... Déjenme ver, hay un tema que queda pendiente. Algo que vimos en el primer capítulo que también aparece en este contexto es esa famosa relación de Euler. Esta relación de Euler nos sirve para, si tengo una exponencial compleja, representarla como una combinación lineal de senos y cosenos, o si tengo un seno y coseno, representarla como una combinación lineal de exponenciales complejas. Entonces, podemos decir que hay tres maneras en que podemos utilizar esta relación de Euler. La primera dice que la exponencial compleja e a la j teta puede ser representada como el seno de teta más coseno de teta, coseno de teta más j seno de teta. La segunda relación de Euler dice que el coseno de teta yo lo puedo representar con una combinación lineal de exponenciales complejas. Y a la j teta más e a la menos j teta, todo esto dividido para 2, que lo puedo representar por la multiplicación por 0,5. Y el seno de teta es e a la j teta menos e a la menos j teta sobre 2j. Todas estas son las relaciones de Euler para, en algunos casos, simplificar los resultados algebraicos que se vayan realizando. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el resumen, un repaso de la